Bueno, creo que vamos a iniciar por respeto a los que se conectaron a tiempo. Primero que todo me presento, yo soy Arlet Zúñiga, soy tutora de uno de los grupos del curso de Ingeniería de Software y me corresponde compartir con ustedes esta mediación para la evaluación del domingo. Voy a compartirles una pequeña presentación que yo hice. La idea es que podamos ver primero que todo las instrucciones de la evaluación, los temas que van a entrar en esta evaluación y algunos conceptos quizás importantes, ¿verdad? La idea de la mediación, pues no venir a ver todos los temas que están en ese temario, pero sí recordar quizás algunos conceptos y ver algunas dudas que ustedes puedan tener. Voy a compartirles la presentación. Me avisan cuando ya la puedan visualizar. ¿Ya se ve? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, correcto. Ok, listo. Bueno, primero que todo, ¿verdad? Las instrucciones, ya esto está en la plataforma. El examen se va a llevar a cabo, o la evaluación se va a llevar a cabo el día 13 de agosto a las 9 de la mañana. Tienen una hora de tiempo para hacer la evaluación. La evaluación es totalmente en línea. Son 30 preguntas y tienen, como les digo, una hora, ¿verdad? 60 minutos para responderlo. Para cada ítem, ay, perdón, me pasé. Para cada ítem de la evaluación va a haber solamente una única respuesta. Es una evaluación de marcar con X, podríamos decir, ¿verdad? O de selección única. Donde ustedes van a seleccionar la opción que mejor corresponda o que mejor responda a la pregunta. Deben finalizar la evaluación, ¿verdad? Y la calificación la podrán visualizar a partir del martes de la próxima semana, ¿verdad? Esto debido a que para evitar que puedan ver y compartir los resultados, ¿verdad? Mientras otras personas estén haciendo la evaluación, entonces no se les habilita la nota, sino hasta posterior. ¿Ok? Igual cada tutor va a pasar esas notas a el sistema de notas de la universidad. No sé si hay alguna duda con estas instrucciones de momento. ¿Aló, se me escucha? Sí, señor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, bueno, creo que sí quedó claro. O sea, yo tenía dudas con el formato de examen. Va a ser como en otras materias. Va a ser en la página, imagino. Correcto. Entonces, simplemente a la hora que, disculpa, ¿cuál es la hora? A las 9 de la mañana. Ok, perfecto. A las 9 de la mañana se habilita, le damos a empezar y después solo sería responder el cuestionario, ¿verdad? Correcto, así es. Igualmente va a haber una persona tutora disponible para atender consultas durante esa hora de la evaluación. No voy a ser yo, pero es otra persona tutora. En caso de que haya algún tipo de consulta, las consultas se atienden a través de la plataforma, también en el foro de consulta. No, entonces creo que perfecto. O sea, yo tenía la duda porque, por ejemplo, en base de datos nos daban un archivo de Word que había que responder aparte. Pero si Sí. es en la misma página de AprendeU, creo que es. Correcto, AprendeU. Sí, si es en Sí. AprendeU, yo creo que Es por está la bien. naturaleza de los cursos, ¿verdad? Todos los cursos son diferentes. Entonces, dependiendo de la naturaleza del curso, pues así será la evaluación. En este caso, como este curso es bastante teórico, ¿verdad? Entonces, la evaluación es en línea. Tiene sentido. Gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, vamos a ver brevemente, ¿verdad? Para que estemos todos en la misma línea, cuáles son los temas que se incluyen en esta evaluación. En realidad son 3 grandes temas o 3 unidades, podríamos decir. El tema de metodologías de desarrollo de software,
¿verdad? Que está donde tenemos las lecturas introductorias, que fue lo primerito que ustedes empezaron a ver, los capítulos 1 y 2 del libro de texto, que espero que todos tengan a mano, ¿verdad? Porque la evaluación sí está 100% basada en el material del libro de texto, ¿verdad? Entonces vean que está muy referenciada cada capítulo. Aquí tenemos temas de paradigmas y lenguajes de programación, introducción a las diferentes metodologías de desarrollo de software. Dentro de esas tenemos las metodologías conducidas por los planes, metodologías ágiles y el lenguaje UML. Luego, en el segundo tema o la segunda unidad, tenemos el tema de automatización del proceso de desarrollo de software, donde tenemos aspectos relacionados con el análisis de requerimientos, las pruebas a los requerimientos y el diseño de software. Como pueden ver, ahí, ¿verdad? El capítulo 11, 12 y 14. El capítulo 13 no es parte del material. Me voy a devolver un segundo porque olvidé mencionarles acá, ¿verdad? Cada tema tiene el capítulo asociado donde se ve ese tema para que no se pierda. Y finalmente el tema de pruebas y aseguramiento de la calidad, donde tenemos los subtemas de métricas de software, pruebas de software y el proceso de pruebas de software. Capítulos 15, 16 y 17. Entonces, básicamente, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el 17, exceptuando el capítulo 13, que no corresponde a ninguno de los temas que se incluyen acá. ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Todo está claro? Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Disculpa, perdón, no Sí, me quedó claro adelante. algo al principio. ¿El examen consiste solo de marcar con X o hay algo Sí. más? No, solamente de respuesta única. Ah, ok, perdón. No, gracias. Con mucho gusto. Muy bien, entonces veamos aquí un repaso de algunos temas que ustedes ya han tenido que estudiar porque han estado enfocados para poder desarrollar proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3, ¿verdad? Bueno, empezábamos al inicio con el tema de metodologías, ¿verdad? Toda la evolución que ha tenido el software, los diferentes hitos en la evolución histórica, problemas, soluciones, la nueva ingeniería. Por ahí venía un tema también dentro de estos capítulos que habla de condiciones de trabajo en el desarrollo de software, diferentes tipos de proyectos, las personas que participan en estos proyectos, las diferentes condiciones de trabajo, buenas prácticas para el desarrollo de software. Más adelante tenemos ahí algunos datitos de interés. Dentro de el tema de paradigmas y lenguajes de programación, pues ahí habían muchos temas, ¿verdad? Que ustedes tuvieron que analizar en su momento. Programación con procedimientos, programación funcional, lógica, orientada a objetos, orientada a aspectos, programación genérica, el modelo de múltiple paradigma, lenguajes de programación y el tema de métricas. También en la parte de introducción a las metodologías del desarrollo de software, ¿verdad? Vimos y hay capítulos especializados que hablan de las metodologías conducidas por los planes, dentro de las cuales estaba cascada, prototipado, desarrollo rápido de aplicaciones, el incremental y el espiral. Por otro lado, las metodologías ágiles, ¿verdad? Donde teníamos Scrum principalmente, las diferencias de enfoque y diferencias de aplicabilidad. Dentro de esas metodologías conducidas por los planes, los aspectos que inclusive ustedes tuvieron que aplicar en uno de los proyectos, temas de proceso unificado de desarrollo de software, flujos de trabajo, el tema de iteraciones, organigramas, roles, actividades asociadas a los roles, planes, lo que es un plan de proyecto, otros tipos de planes, activos relacionados. Dentro de esas metodologías ágiles, básicamente el libro de texto habla de dos, ¿verdad? De la parte de XP, que es Extreme Programming, y Scrum, ¿verdad? Que es de lo que más se usa en la calle en estos momentos para el desarrollo de software, este tipo de metodologías. Y un poco ahí también la integración que hay entre estas metodologías ágiles. Dentro de UML, que fue lo más reciente que ustedes tuvieron que aplicar para este tercer proyecto, ¿verdad? Entonces habla del lenguaje UML, que es, si no me equivoco, lenguaje de modelado unificado en español, ¿verdad? Y sus modos de utilización. Hablaba de diferentes tipos de diagramas estáticos y diagramas dinámicos,
¿verdad? Dentro de los cuales tenemos, dentro de los estáticos, diagramas de clases, diagramas de objetos, de paquetes, de componentes y de instalación. Dentro de los diagramas dinámicos, diagramas de actividad, de estado, de casos de uso, de comunicación y de secuencia, ¿verdad? De los más comunes que solemos utilizar, pues están los diagramas de caso de uso, que es lo que más usamos, ¿verdad? En algunas ocasiones los diagramas de clase también, de componentes o de instalación también, y de comunicación en muchos casos. Pero sobre todo los diagramas de caso de uso es lo que más utilizamos cuando usamos UML. Luego por ahí en el tema 2, que tiene que ver con automatización del desarrollo de software, ¿verdad? Dentro del tema de análisis de requerimientos, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de los requerimientos desde que los levantamos con la parte usuaria o con la parte experta del negocio, ¿verdad? Hay que hacer un análisis de negocio para poder entender los requerimientos que se van a convertir en un software a futuro. Luego también en este tema tenemos la parte de las pruebas a los requerimientos, porque hay que validar y hay que verificar que esos requerimientos estén adecuados a lo que se necesita, ¿verdad? Muchas veces, y quizás ustedes lo han visto, obviamos ciertas partes ¿verdad? Se deja de hacer ciertas actividades cuando se está en desarrollo de software y al final de cuentas la funcionalidad no cumple con lo esperado, ¿verdad? No satisface los requerimientos de las personas usuarias. Tenemos el tema de diseño de software y todo lo que está relacionado con ese proceso de diseño, ¿verdad? Primero tenemos el análisis, luego el diseño y luego ya entraríamos a la parte de la codificación. Dentro del tema 3 de pruebas y aseguramiento, todo lo que tiene que ver con métricas de software y las pruebas de software, ¿verdad? Los diferentes niveles y los diferentes tipos de pruebas que también es muy importante que conozcamos. Y más adelante viene por ahí una tablita o viene un resumen de esos niveles y esos tipos de prueba. Y algunos otros elementos asociados. Dentro de este proceso de pruebas, ¿verdad? También se habla de la automatización de las pruebas y de otro tema que también se usa mucho, que es la integración continua, ¿verdad? Que es también alguna forma de automatizar ese proceso de pruebas en el desarrollo de software. Esto es muy, muy general, ¿verdad? Los principales temas que componen cada uno de esos capítulos que entran en la evaluación, que ya ustedes los han ido revisando para poder hacer los diferentes proyectos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, todo está bien. Bueno, por mi parte, todo está bien. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Ahí, por favor, si alguien levanta la mano, me avisa, porque como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver si alguien levanta la mano. Entonces me interrumpen, no importa. Muy bien, entonces hagamos algún repaso de algunos conceptos importantes, ¿verdad? ¿Qué entendemos por ingeniería de software? Ahí está la definición, pero yo quisiera que ustedes me dijeran qué entienden ustedes por ingeniería de software. Sin miedo. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Sí, yo entiendo de ingeniería de software como un proceso, ¿no? Para poder crear un desarrollo de software. En Una realidad va metodología. un poco más allá, exacto, va un poco más allá de un proceso, ¿verdad? Es toda una metodología, toda una disciplina, ¿verdad? Que obviamente lo que busca es producir, ¿verdad? O desarrollar software, pero software de calidad, ¿verdad? No cualquier software, sino a través de una serie de pautas y una serie de elementos que se deben cumplir, lo que se espera es obtener productos de calidad, ¿verdad? Utilizando diferentes métodos, diferentes principios, diferentes técnicas de la ingeniería. Entonces, en realidad se convierte en toda una disciplina, la ingeniería de software. Ok, veamos por acá que tenemos que un software, ¿verdad? Que es lo básico. Es un término que hace referencia a un programa, un conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar diferentes tareas en un sistema informático.
tipos de software tenemos muchos, ¿verdad? Hay muchos tipos en la calle. De aplicación, de línea de productos, aplicaciones web. Hoy, ¿verdad? Y que está tan de moda todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿verdad? Tenemos un mundo muy amplio de herramientas o de aplicaciones de software. Dentro del tema del desarrollo de software, ¿verdad? Según lo que dicta la teoría del libro de texto, veamos que tenemos proyectos relacionados con software, ¿verdad? Donde podemos tener desarrollo de sistemas, desarrollo de productos, podemos tener desarrollo remoto, lo que se conoce como software factory, ¿verdad? O así como maquila, podríamos decir, ¿verdad? O fábrica de software, proyectos de código abierto, servicios para clientes internos, que no es lo mismo cuando desarrollamos un software para un cliente externo, ¿verdad? Que vendemos el software, no es lo mismo cuando tenemos proyectos de software hacia lo interno de una empresa, ¿verdad? Donde tenemos a la persona usuaria ahí, esos proyectos a veces son un poco difíciles, porque cuando el usuario está ahí o la persona usuaria está en la misma empresa, a veces se pierden un poco las líneas de los proyectos, ¿verdad? Y empiezan a pedir y pedir y pedir requerimientos y eso cuesta un poco. Hay que saber ponerle alcance, ¿verdad? Y ponerle un límite, porque si no eso se puede volver una bola de nieve. Es complicado a veces. Por aquí también tenemos algunos aspectos, ¿verdad? En el tema de las personas que participan es muy importante el trabajo en equipo dentro de cualquier tipo de proyecto de software, ¿verdad? Independientemente de la metodología que estemos usando, el trabajo en equipo es fundamental. Ya ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad? Difícilmente trabajamos de manera aislada, de manera individualizada, ¿verdad? Sino que tenemos que trabajar en equipo. Por ahí también el libro habla de proyectos de software y las condiciones de trabajo y menciona las condiciones, ¿verdad? Versus los diferentes tipos de procesos, metodologías, la gestión de proyectos, que es tan importante también para el desarrollo de software. Algunas buenas prácticas para el desarrollo de software. Acá veamos que tenemos, la teoría nos dice que los trabajos tienen que ser iterativos, ¿verdad? Es decir, van evolucionando de alguna manera. Mucha comunicación en los equipos de trabajo. Hay que estar generando entregables frecuentes, por eso es que hoy por hoy, ¿verdad? Utilizamos tanto metodologías ágiles que nos permiten esa entrega frecuente de productos. Siempre en cualquier tipo de metodología que usemos, en cualquier tipo de proyecto, tenemos que dejar espacio para esa reflexión, para esas lecciones aprendidas, para esa mejora continua que nos va a permitir en el próximo proyecto, pues hacerlo mejor y no cometer los mismos errores que cometimos en el proyecto anterior. También por ahí se habla de enfocarse en las tareas propiamente de los proyectos, fácil acceso a los clientes, un ambiente de desarrollo con integración frecuente, colaboración de la organización a partir del compromiso. Es muy importante que cuando estamos en un proyecto de software, pues haya compromiso y apoyo por parte de la organización como tal. En todos los proyectos siempre debe haber un sponsor que llama uno, ¿verdad? Un patrocinador que sea quien apoye realmente, quien tenga ese compromiso con los proyectos en los que estamos involucrados. Bueno, ¿qué más? Asignación de tareas, eso es muy importante, ¿verdad? Y que las tareas vayan cerrando las diferentes funcionalidades, ¿verdad? Que se vayan culminando. Programación compartida, y ahí podríamos hablar de algunas otras buenas prácticas en el desarrollo de software. En el tema de paradigmas y lenguajes, ¿verdad? El libro nos dice que nos habla de estos lenguajes, Python, Ruby, Perl, Self, ¿verdad? Y nos hace una categorización según el tipo que sea, el tipo de implementación, ¿verdad? ¿Qué tipo de paradigma utiliza según lo que señala la teoría, ¿verdad? Esto es meramente refrescar, repaso, porque esto ustedes, esta tabla es tal cual está en el libro, ¿verdad? Entonces la pueden repasar ahí. En cuanto a las diferentes metodologías, ¿verdad? Veíamos que la metodología en cascada, yo siempre digo que es la más sencilla. Bueno, no sé si será la más sencilla, pero creo que es la más fácil de visualizar, ¿verdad? ¿Cuál es la principal característica del modelo en cascada? Que todas las fases son secuenciales, ¿verdad? Y una fase retroalimenta a la que sigue.
¿verdad? Entonces, básicamente, no podemos pasar a la siguiente fase hasta que no hayamos completado el trabajo del anterior. Por eso yo digo que es la más sencilla, ¿verdad? Porque ahí va una fase tras otra. Hay muchos proyectos que se desarrollan con esa metodología, dependiendo del producto que vayamos a obtener, ¿verdad? Pero además de cascada, tenemos también por ahí la metodología en espiral, que es una metodología iterativa, ¿verdad? Donde cada uno de los ciclos va incrementando de alguna manera el producto final, ¿verdad? Vamos teniendo ciclos que nos van aumentando ese producto, ¿verdad? De alguna manera, esta metodología en espiral, pues también colabora con la mejora de los productos, ¿verdad? Porque vamos creando como nuevos pedacitos, nuevas versiones de la gráfica. Ahí no se ve como muy clara, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes puedan ver que hay diferentes iteraciones en la metodología como tal. Por ahí hablaba de otras, ¿verdad? Yo no las traigo todas acá, solo menciono algunas. De Scrum sí tengo este pequeño resumen. Me gusta esta lámina porque resume todo. Vean que ahí habla un poco de los roles de Scrum, de los diferentes componentes, los diferentes tipos de reunión que maneja Scrum, lo que es un sprint, ¿verdad? ¿Alguien me puede recordar qué es un sprint en Scrum? Hola, profe. Hola. Recuerdo que, bueno, se hacía la reunión para definir lo que se iba a hacer en el sprint y se arrancaba, digamos, la carrera en un tiempo definido de lo que se iba a ejecutar y eso tenía que hacerse. O sea, lo que se definía en la reunión se tenía que ejecutar y terminar, que había un compromiso por parte de todos, desarrolladores, el Todo el Scrum equipo. Master, todo el equipo para hacerlo. Muy bien, en realidad vean que el sprint es un ciclo de desarrollo, ¿verdad? Que dice la teoría que no debe exceder los 30 días, ¿verdad? Cuando nos fijamos un sprint, tiene un conjunto de entregables, ¿verdad? Un conjunto de productos que son parte de ese sprint. Y lo que usted mencionaba, ¿verdad? Hacer una reunión, sí, esa reunión, ¿cuál es? El sprint planning, ¿verdad? Donde se planea qué es lo que vamos a hacer en ese sprint. Tienen una duración variable, pero dice la teoría que no deberían ser mayores a 30 días. Entonces, la metodología ágil nos mantiene precisamente así, ¿verdad? Trabajando fuerte, 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 entregando productos a cada rato, de alguna manera, ¿verdad? Porque los sprints son cortos. Y como usted bien lo dijo, después de cuando termina un sprint, tenemos que entregar el producto con el que nos comprometimos o el conjunto de funcionalidades con el que nos comprometimos a entregar, ¿verdad? Así en resumen podemos decir, bueno, vean que ahí habla de las reuniones, ¿verdad? Habla de los daily reviews, que son las revisiones diarias, que son reuniones cortitas de 15 minutos, ¿verdad? Más o menos para ver, bueno, cómo estamos hoy, cómo estábamos cómo nos fue con las tareas que teníamos ayer, y es retroalimentación para el equipo de trabajo, ¿verdad? Siempre vamos a tener una reunión de revisión del sprint, cuando ya el sprint está terminado, hay que revisar para ver que efectivamente cumpla con todo todo el compromiso. ¿Qué más podemos hablar de aquí? Bueno, veamos que los roles, ¿verdad? Tenemos siempre un product owner, ¿verdad? Un dueño de producto, que es el que determina esas prioridades y normalmente el product owner es una sola persona. Por ahí tenemos el Scrum Manager, tenemos el equipo de trabajo, ¿verdad? Que es donde vamos a tener a los desarrolladores y las personas que realmente son los que van a construir ese producto. Y siempre tenemos en un proyecto interesados, o lo que llamamos stakeholders, ¿verdad? Que son los que tienen algún interés en el proyecto, porque van a ser beneficiados con el proyecto de alguna forma, ¿verdad? Entonces siempre hay esos interesados que algunas veces asesoran y están observando el desarrollo del proyecto. Por ahí vamos a ver qué podemos decir más, un poquito, ¿verdad?
Hablamos dentro de los componentes de la pila del producto, la pila del sprint, los incrementos, que son todas esas piecitas, y vean que el incremento está identificado como una pieza de rompecabezas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque cada vez que terminamos un sprint tenemos un incremento, ¿verdad? Entonces, conforme vayamos teniendo sprints, vamos a ir teniendo pedacitos de ese rompecabezas que van a cumplir o que van a completar el producto final, ¿verdad? Entonces, lo tenemos así. Un poquito la lógica del proceso. Vean que tenemos, bueno, la exposición de las prioridades, la resolución de dudas, el objetivo del sprint, la estimación del esfuerzo para poder desarrollar cada requisito, ¿verdad? Y cada sprint tiene una serie de requisitos, una serie de funcionalidades que están representados en la pila del sprint, como dice ahí, ¿verdad? Que son los requisitos comprometidos por el equipo para el sprint, con nivel de detalle suficiente para su ejecución. Eso vamos a entrar en esas reuniones diarias para ver cómo vamos con el trabajo, ¿verdad? Se va a ir revisando el trabajo, resolución de trabas. Recuerden que Scrum, perdón, es una metodología muy participativa, muy interactiva, entonces requiere de mucha participación del equipo y mucha colaboración entre las partes, ¿verdad? Se genera ese producto o ese incremento, se presenta ese incremento y se anuncia el próximo sprint y volvemos a entrar en ese proceso. O sea, en términos muy generales, ese es el funcionamiento de Scrum, que como les digo, es de las metodologías que estamos utilizando en la calle actualmente. UML por su lado, que ya vimos, ¿verdad? En algunos lados todavía se trabaja con UML. Bueno, es un lenguaje unificado modelado, me parece que es la traducción al español. Tiene principalmente el desarrollo de casos de uso, ¿verdad? Que lo que nos permiten los casos de uso es poder, un poco parecido a las historias de usuario, digamos que trabajamos con Scrum, ¿verdad? Aunque las historias de usuario son más concretas, podríamos decirlo. Siguiendo con los criterios, los INVESTs, que ustedes recordarán que tuvieron que investigar, si no me equivoco, para el segundo proyecto. En los casos de uso, pues tenemos una descripción, creo que en este proyecto tercero, ¿verdad? Tenían que definir casos de uso, si no me equivoco. Sí, correcto, 10. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, pues ahí lo que tenemos es la descripción de la funcionalidad como tal, ¿verdad? Todos los elementos, las precondiciones, las poscondiciones, el flujo normal de la funcionalidad, los flujos alternos, cuando aplica un flujo alterno. ¿Qué más tenemos en un caso de uso? Los actores que participan del caso de uso y los pasos, ¿verdad? Las actividades que forman parte de ese caso de uso. Esa es la descripción de un caso de uso, pero también tenemos los diagramas que, como vimos, que están divididos en dos tipos, los estáticos y los dinámicos, ¿verdad? Y dentro de esos dinámicos, pues están repito, los que más utilizamos, que son los diagramas de caso de uso, que son los que nos permiten ver esa interacción entre los diferentes actores del proceso y las funcionalidades o los casos, sí, las funcionalidades o los procesos con los cuales tiene relación cada uno de los actores de los casos de uso, ¿verdad? Debemos tener claro que en UML los casos de uso se ven desde la óptica del usuario, ¿verdad? Nunca desde la óptica del programador, sino desde la óptica de la persona usuaria. Bien, en el tema de la automatización del desarrollo de software, ¿verdad? Que tenemos por ahí, hablábamos de análisis de requerimientos. Bueno, la idea es sentar las bases, ¿verdad? Para el posterior diseño a partir de un modelo que nos permita entender el negocio. A veces, muchas veces, yo digo que el éxito o el fracaso de un software justamente está ahí, en el análisis de requerimientos, ¿verdad? Porque al final, ya ustedes saben que un proceso de desarrollo pasa por varias fases, dependiendo de la metodología, pero seguimos varias fases. Muchas veces, cuando tenemos un software que de alguna manera no cumple con lo que pidieron los usuarios, pensamos que la culpa está
en la programación de en la codificación de ese software. Y no necesariamente es así, porque quien programa lo que le llega. ¿Le llega de a dónde? Del análisis de requerimiento, ¿verdad? Y ahí hay un montón de técnicas que podemos aplicar y podemos utilizar para poder entender la lógica del negocio. Nosotros como informáticos no somos expertos en la lógica del negocio, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a hablar negocio para poder entender, poder entender qué es lo que quiere una persona usuario o qué quiere una organización, ¿verdad? De qué manera quiere resolver una problemática con un sistema, con un software, y cómo llevar eso y convertirlo a unos y ceros, ¿verdad? Y cómo convertirlo a un software, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho que el analista de sistemas en realidad se convierte en un traductor, ¿verdad? Un traductor porque tiene que escuchar la necesidad del negocio para convertirla en un software. Entonces, esa es más o menos nuestra labor, ¿verdad? Y el proceso de análisis de requerimientos se concentra o se basa en entender esa lógica del negocio, ¿verdad? De saber cómo funcionan los procesos, quiénes son los involucrados, inclusive poder graficar el flujo de los procesos, ¿verdad? Esto entra por aquí, se va por allá, lo aprueban por allá. Solamente entendiendo eso, podemos traducir eso posteriormente en un diseño de software, en una codificación de software, ¿verdad? Por eso también es importante el tema de las pruebas a los requerimientos, ¿verdad? Poder validar ese modelo de negocio, poder verificar el cumplimiento de los requerimientos y construir, eso es muy importante, casos de prueba. Que si usamos UML, donde hicimos casos de uso, los casos de prueba pueden estar relacionados o pueden ir derivados de los casos de uso, ¿verdad? No existe, digamos, una receta para todos, ¿verdad? Los casos de prueba pueden ser un poco diferentes, pero sí es importante que en un caso de prueba podamos identificar, bueno, un ID, ¿verdad? Una identificación para el caso de prueba, cómo se llama el caso de prueba, cuáles son los datos de entrada de ese caso de prueba y cuál es el resultado esperado. Siempre los casos de prueba tienen que tener qué espero yo recibir de esa prueba que voy a hacer, ¿verdad? Para saber si la prueba es exitosa o no es exitosa, ¿verdad? En este ejemplo que les pongo aquí, que es un ejemplo X, dice, por ejemplo, que queremos ver si hay un registro exitoso. Los datos de entrada van a ser, bueno, la cédula, digamos, ¿verdad? Una contraseña, datos válidos y existentes en el sistema. ¿Cuál es el resultado que esperamos de esa prueba? El usuario inicia sesión correctamente. El sistema lo redirige hacia la página de inicio con las funciones disponibles de acuerdo a su rol de usuario, ¿verdad? Con las opciones que tenga de acuerdo con su perfil. Entonces, si cuando estamos haciendo esa prueba, esos pasos son exitosos, check, ¿verdad? La prueba fue exitosa. Si no, habrá que devolverse a revisar qué es lo que no estábamos haciendo bien o qué es lo que no está realizando bien el software. ¿Okay? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Voy como muy rápido. ¿Todo bien? Muy bien. En cuanto a este tema del diseño, ¿verdad? Pasamos del análisis al diseño. Por acá les traigo así como unas recomendaciones, ¿verdad? Criterios de un buen diseño. Simetría, inversión en la cadena de dependencia, código, bueno, esto es lo que indica el libro, ¿verdad? Segregación de interfaces, dependencias no cíclicas, ¿verdad? A veces es un poco difícil también de poder determinar, bueno, qué es un buen diseño, ¿verdad? Porque eso dependerá mucho de las necesidades de la parte usuaria, qué es lo que quiera, ¿verdad? Para ese software. Pero sí es conveniente que tomemos en consideración algunas buenas prácticas que nos indica la teoría también para el diseño del software. Cuando hablamos de pruebas y aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Debemos establecer métricas. Las métricas están compuestas por indicadores que nos permiten medir, ¿verdad? Medir el resultado de algo, eso es una métrica.
Por ahí también el libro habla de polimétricas y desarmonías. También, como parte de las buenas prácticas en la codificación, eso sí es muy importante, es el uso de estándares, ¿verdad? Uno no puede programar o uno no puede codificar un software como quiera, ¿verdad? Tienen que establecerse estándares de programación, estándares de base de datos, estándares de diseño incluso, ¿verdad? Tipos de letra, tamaños de letra, colores de pantalla, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No solo de interfase, pero sí tiene que haber estandarización, porque inclusive hasta para darle nombre a las variables en un software, ¿verdad? Recuerden que también el software tiene que estar debidamente documentado. ¿Por qué? Porque hoy estamos nosotros haciendo el software, pero mañana puede ser que haya otra persona dándole mantenimiento y no seamos nosotros. Entonces, si el software no está estandarizado, si no está bien codificado, créanme, porque me ha tocado verlo, que a veces es más difícil interpretar qué es lo que se quería hacer con un procedimiento en un software, ¿verdad? O con una definición de variables que no entendemos, porque no se usaron estándares, no se usaron este tipo de cosas. Y a veces es más difícil, inclusive es mejor empezar casi que de cero. Tengo una anécdota de un caso así, ¿verdad? Un software chiquitito que se estaba revisando y no se entendía realmente qué era lo que se quería con ciertos procedimientos y el programador que estaba en ese momento dijo, yo prefiero hacerlo de nuevo que entender qué es lo que quisieron hacer en este software, ¿verdad? Entonces es muy importante a la hora de asegurar la calidad del software. Recuerden que la ingeniería de software busca eso, ¿verdad? Crear productos con calidad, pues el uso de estandarización y poder hacer esas revisiones ¿verdad? De interfaz, de estilo, de diseño en realidad. En cuanto a las pruebas y el aseguramiento, también quizás algunos conceptos importantes, ¿verdad? ¿Qué es una prueba de software? Es una ejecución de programas de software con el objetivo de detectar fallos y defectos, ¿verdad? Para eso hacemos pruebas. Es impensable entregar un software, ¿verdad? Ponerlo en producción sin haber sido probado. Porque es cuando empiezan a salir todos los bugs, ¿verdad? Todas las pulgas de ese software. Entonces, es importante ejecutar esos programas para poder detectar esas fallas y defectos. ¿Cómo entendemos un defecto? Bueno, normalmente el defecto se da cuando una persona comete un error. El error es una equivocación de una persona al desarrollar alguna actividad del desarrollo de software, ¿verdad? Y los procesos de desarrollo de software pues están realizados por humanos todavía, ¿verdad? Y el humano pues no está exento de cometer errores, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante las pruebas para poder detectar esos errores en el proceso de desarrollo de software. Una falla ya es algo propio del sistema, ¿verdad? No decimos que es un error del sistema, es una falla. El error es nuestro, humano, ¿verdad? La falla es un desvío respecto del comportamiento esperado del sistema, ¿verdad? Si hicimos uno de esos casos de prueba y el sistema se va por otro camino, no hace lo que esperábamos que hiciera, eso es una falla del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos cualquiera de esos errores, defectos o fallas? Devolvernos en el proceso y corregir, ¿verdad? Porque se supone que tenemos que entregar un producto de calidad que vaya con el menor porcentaje de errores o fallas o defectos. Dentro del tema de pruebas, tenemos que hay diferentes niveles de pruebas y diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Para que no confundamos. Dentro de los niveles de pruebas, tenemos las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas funcionales, las pruebas de sistema y las pruebas de aceptación, ¿verdad? Van como de lo menos a lo más, ¿verdad? Pruebas unitarias, ¿qué probamos? Una funcionalidad en particular, ¿verdad? Para saber que esa funcionalidad está cumpliendo con lo esperado. Pero vamos ampliando ya en una prueba de integración, ¿verdad? Entonces vamos a tener 2, 3 funcionalidades dependientes entre sí, ¿verdad? Que
hay que probarlas. Permítanme un segundo porque tengo que ponerle el cargador a la computadora. Listo. Vamos subiendo de nivel, ¿verdad? Las pruebas funcionales, bueno, ya nos van a probar la función un poco más general de diferentes funcionalidades. Pruebas de sistema ya es la totalidad. Y las pruebas de aceptación, pues tiene que ver con los criterios de aceptación que hayan sido fijados a la hora de establecer los requerimientos, ¿verdad? Para saber, bueno, este requerimiento, o sea, ustedes lo hicieron con las historias de usuario, si no me equivoco, en el segundo proyecto. ¿Verdad? Había que establecer criterios de aceptación. Cuando doy por aceptada una historia de usuario, ¿verdad? Una funcionalidad definida en una historia de usuario. Entonces, ese tipo de pruebas están asociadas con eso. Eso se les conoce como niveles de prueba. Luego están los tipos de prueba, que ahí ya tenemos pruebas de volumen o test de volumen, test de estrés, ¿verdad? Que son las que escuchamos más, esas pruebas de estrés cuando cargamos el sistema con diferentes, lo ponemos bajo presión, ¿verdad? El sistema para ver cómo reacciona, a ver si no colapsa, a ver si no se cae, ¿verdad? Todo eso hay que hacer. Test de usabilidad, ¿verdad? Eso es muy importante y hay algunas normas ISO que nos hablan de la calidad del software precisamente, ¿verdad? Y la usabilidad es uno de esos 6 criterios que se busca en calidad de software. Pruebas de seguridad, ¿verdad? Porque no hay que dejar de lado los aspectos de seguridad en una aplicación. Pruebas de rendimiento, de performance. Las pruebas de instalabilidad, ¿verdad? Que es ya poner en producción o probar la puesta en producción del software. Y test de documentación, ¿verdad? Porque también recuerden que asociado al proceso de desarrollo de software, pues tenemos toda una documentación que aunque al informático no le gusta mucho documentar, es sumamente importante. Dentro de los métodos de prueba, podemos hablar de las pruebas de caja blanca y las pruebas de caja negra, ¿verdad? En realidad, ahí bueno, se llaman así, ¿verdad? Porque cuando tenemos una prueba de caja negra, realmente no sabemos qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿verdad? Hay una entrada y esperamos una salida, pero no sabemos qué es lo que está pasando ahí, o en realidad en la prueba no interesa eso, ¿verdad? En una prueba de caja blanca sí nos interesa ver qué es lo que está pasando adentro de la prueba, como un poco lo trata de explicar el gráfico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en este proceso de pruebas de software hay que hacer un plan de pruebas, ¿verdad? Definir qué es lo que vamos a probar y hasta cuándo podemos probar, ¿verdad? Hasta dónde podemos probar. Es imposible, y eso sí es importante que lo tengan claro, probar la totalidad de las funcionalidades de un sistema. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque sería imposible. Entonces, uno tiene que definir el alcance de ese plan de pruebas, qué es lo que voy a probar y hasta dónde voy a llegar. También existe lo que se conoce como automatización de pruebas, ¿verdad? Donde podemos hacer de una manera más automatizada, ya no tan manuales, quizás esas pruebas, ¿verdad? Ahí se habla de pruebas unitarias, pruebas de componentes, pruebas de funcionalidad sin interfaz de usuario y pruebas de sistema con interfaz de usuario. Dentro de estas pruebas, de esta automatización de pruebas, está el tema de la integración continua, que es una práctica mediante la cual los desarrolladores combinan los cambios en el código en un repositorio central de forma periódica, donde se ejecutan versiones y pruebas automáticas, ¿verdad? Entonces, es parte de esta automatización del proceso de desarrollo. Algunas prácticas de la integración continua: mantener un único repositorio, automatizar la construcción, hacer pruebas automáticas. Todo el equipo de desarrollo se compromete a comunicar los cambios a la línea principal, ¿verdad? Porque como lo ven, hay un repositorio central donde todo se va a estar actualizando, se van a ejecutar las versiones y se van a estar haciendo pruebas de manera automática. Otras prácticas también asociadas a la integración continua: corregir errores de manera inmediata cuando se detectan, ¿verdad? Mantener el desarrollo rápido, probar en una copia del ambiente de producción, eso es muy importante. Nunca probamos en producción,
¿verdad? Siempre tiene que haber un ambiente de pruebas. Está el ambiente de desarrollo por un lado, está el ambiente de pruebas por otro lado y el ambiente de producción. Nunca tocamos un software en producción para probarlo, ¿verdad? Hasta que ya todo está aprobado, hacemos liberaciones a producción. Habilitar el último entregable de forma fácil. Todo el equipo puede ver lo que ocurre y hay despliegues automáticos. Esas son algunas prácticas relacionadas con la integración continua. Okay. ¿Hay alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio aquí juntos, todos, ¿verdad? Aquí en la presentación está el link, ¿verdad? Es un ejercicito tratando de emular un poquito el examen, la evaluación. En realidad es muy pequeñito, son solo 10 preguntas. La evaluación tiene 30 y dura 1 hora, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes se habitúen un poco a cómo va a ser el examen. Vamos a ver si me lo abre. Espero que sí, sí. Voy a compartirlo porque creo que ya no lo estoy compartiendo. Entonces, un segundo. Un segundo, por acá. Ya perdí la pantalla. Ahí me avisan si lo están viendo. ¿Lo ven? Sí. Ok, entonces yo lo voy a hacer, pero ustedes me van a ir dando las respuestas. Yo no sé nada. Ok. Vamos a ver, son 10 preguntas y están un poco mezcladas de los temas que entran en la evaluación. Vamos a ver. Combina los modelos de cascada y prototipado. Tenemos 4 opciones. DRA, que era el desarrollo rápido de aplicación. El modelo de cascada, modelo espiral o modelo incremental. Yo diría que el espiral. Okay, ahí vamos marcando y al final vemos si estaba correcto o no estaba correcto. ¿Ok? Listo. Actividad de planificación de una iteración. Tenemos un sprint planning, un project planning o ninguna de las anteriores. Yo marcaría sprint Un sprint planning. planning. Sprint planning. ¿Todos de acuerdo con sprint planning? Sí, sprint planning. Ok. Práctica de desarrollo de software donde se combinan los cambios en el código en un repositorio central. Eso es trampa porque lo acabamos de ver. Tenemos integración continua, pruebas unitarias, métodos de prueba, pruebas de seguridad. Pruebas de seguridad. ¿Están seguros? Lo acabamos de ver. ¿Alguien más? Marcaría integración continua. ¿Están de acuerdo? Estamos divididos ahí entre pruebas de seguridad e integración continua. ¿Quién da más? ¿Alguien que me desempate ahí? A ver, jóvenes, sin miedo. Uno más, nada más que me desempate. Ay. Bueno, no sé, ya que no hablan, ¿qué pongo? Bueno, pongamos pruebas de seguridad, que fue lo primero que dije. Continuemos. Es un principio del manifiesto ágil, que es parte de las metodologías ágiles, perdón.
Adaptación al proceso, la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado. Los proyectos se desarrollan en torno a la metodología. Se promueve el trabajo individual. ¿Cuál será la correcta? Los proyectos se Descarten. desarrollan en torno a la metodología. Vamos a ver, ponemos esa Sí, yo- entonces. Sí, yo Ujú. marcaría esa también. Ok, muy bien. El desarrollo iterativo es, el desarrollo se realiza todo de una sola vez, el desarrollo se divide en partes iguales, el desarrollo se organiza en proyectos pequeños y de duración variable, el desarrollo se organiza en una serie de mini proyectos cortos y de duración fija. Esa última prueba. De acuerdo Bien. con la última, sí. Ok. La validación del modelo de negocios es una actividad de pruebas de los requerimientos, análisis de requerimientos, diseño de requerimientos, todas las anteriores. También lo acabamos de conversar acá. Vean que están hablando de la validación del modelo de negocio. Y necesitamos entender eso. ¿Dónde? ¿En qué parte? Yo diría que en el análisis del requerimiento. Ok, vamos a ver. 7. En Scrum, ay, ven, ya, eso también lo dije. La reunión que dura 15 minutos se refiere a Sprint Review, Daily Review, Retrospective Review o ninguna de las anteriores. El daily review. 8. Revisión de la funcionalidad de un caso de uso que cumple con el comportamiento esperado. Validación, pruebas, verificación o todas las anteriores. Profe, yo marcaría la A, validación. ¿Los demás están de acuerdo? Bueno, vamos a poner esto. 9. Técnica para elaborar un modelo funcional de un sistema. Casos de prueba, casos de uso, entrevistas o prototipado. ¿Cuál será? Casos de prueba, casos de uso, entrevistas o prototipado. Vean la pregunta. Técnica para elaborar un modelo funcional de un sistema. Y marcaría la prototipado. ¿Okay? Y la última, dice, son diagramas de UML estáticos, diagramas de secuencia, diagramas de caso de uso, diagramas de clase o todas las anteriores. Estáticos, ¿verdad? Recuerden que hay estáticos y dinámicos. Diagrama de clases. A ver. Vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ver los resultados. Ok, sacamos 30 puntos de 50, ¿verdad? Que eso entonces correspondería, ya les voy a decir
la nota que tendríamos, ¿verdad? 50 a 100 como 30 entre 50. Un 60 nos sacamos. Vamos a ver. La primera combina los modelos de cascada y prototipado, modelo espiral. Muy bien, correcta. Segunda, actividad de planificación de una iteración, un sprint planning. Muy bien. Práctica de desarrollo de software donde se combinan los cambios en el código en un repositorio central, lo acabamos de conversar, integración continua. Por eso los dejé pensando y les dije que desempataran, ¿verdad? Era integración continua. Luego, es un principio del manifiesto ágil. La correcta es la simplicidad. Esta no es correcta porque más bien el manifiesto ágil es, no es predictivo, es adaptable. Entonces no se apega a la metodología, se adapta, más bien, no es predictivo, como una metodología tradicional, ¿verdad? Entonces, uno de los principios del manifiesto ágil es la simplicidad. O sea, es siempre buscando lo más sencillo, ¿verdad? No complicarnos la existencia a la hora del desarrollo. Eso es parte de la metodología ágil. El desarrollo iterativo es, como lo dijeron ustedes muy bien, el desarrollo se organiza en una serie de mini proyectos cortos y de duración fija. La validación del modelo de negocio es una actividad de pruebas de los requerimientos, ¿verdad? Y por ahí decía, y nos podemos devolver a la presentación, ¿verdad? Ahí hablaba de eso. En Scrum, la reunión que dura 15 minutos se refiere a, muy bien, al Daily Review. Revisión de la funcionalidad de un caso de uso que cumple con el comportamiento esperado es verificación. Técnica para elaborar un modelo funcional de un sistema prototipado, correcto. Y son diagramas de UML estático, los diagramas de clase. Muy bien. Esto es solo un pequeño repaso, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes se habitúen a cómo va a ser el examen, ¿verdad? Van a tener 30 preguntas, entonces básicamente tienen 2 minutos por pregunta. Recomendaciones que yo les puedo dar cuando tenemos una evaluación de esa naturaleza. No piensen, no se queden demasiado en una pregunta, ¿verdad? Traten de contestar, ¿verdad? Las que tienen más frescas o las que están más seguros, que no dudan tanto de la pregunta, ¿verdad? Pero no se queden ahí mucho, avancen y después se devuelven a contestar las que tienen dudas. Revisan ahí las que tienen un poquito de duda. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta, comentario, observación en relación con la evaluación. Sí, profe, digamos, si uno marca una, se puede volver a cambiarla. Sí, hasta que ya haga la entrega final, ya digamos, ya ahí no hay quite, ¿verdad? Porque solo hay un intento. Pero sí Profesora, una la consulta. puedes cambiar. Sí, adelante. Yo es que no me pude conectar hasta hace poquito. ¿Esta mediación la van a subir? Sí, señor. Ujú. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sí, después de que ya terminemos, entonces ahí yo la subo al canal y ya pongo lo que hay que poner ahí en la plataforma. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? ¿Están todo bien? ¿Preparados para esa evaluación del domingo? Prepararse un poquillo más. Sí, ahí Repasar los repasen. últimos capítulos, sí. Exacto. Los últimos capítulos, básicamente, que son los que no han aplicado en los proyectos, ¿verdad? Creo que los otros, pues sí tuvieron que hacer su investigación y ya los vieron un poquito más, pero sobre todo este tema de las pruebas, ¿verdad? De la automatización de pruebas y eso, repasen también esos temas porque creo que no los han visto tanto.
¿verdad? Por eso también incluí en la presentación algunos conceptos asociados a eso. Era como un poco, ¿verdad? Complicado porque no iba a hacer un resumen de los 17 capítulos porque sé que en las mediaciones anteriores pues habían repasado los temas correspondientes a cada proyecto, entonces no iba a repetir lo mismo, ¿verdad? No era la idea. Bien, si no hay más consultas, entonces eso sería, ¿verdad? Por esta mediación y desearles mucha suerte en esa evaluación, repasen bastante y estén a tiempo, ¿verdad? Para que les alcance el tiempo y como les digo, no se peguen en ninguna pregunta, avancen y después se devuelven si es el caso. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias y muy bonita la actividad del quiz. Es solamente, ¿verdad? Una Sí, muchas gracias. pequeña, un pequeño repaso. Muy bien, muchas gracias a ustedes por conectarse, ¿verdad? Espero que de verdad haya sido de utilidad esta pequeña mediación. Sí, gracias, profesora. Gracias, Muchas igual. gracias, Mucho profe. gusto. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches.